Bien. ¿Quién dijo eso? Ahí está. Espera un poquito, Viviana, que tengo que hacerlo por el computador porque no lo sé hacer por el, ¿cómo se llama? Por el celular. Sí, tranquilo. Ya, así que, ¿cómo han estado? Cuéntenos mientras tanto. ¿Qué ha sido de sus días, de su vida esta semana? ¿En qué han estado? Con ¿Alguno? frío en este Yo por mi momento. parte todo con frío. bien. Gracias. Con mucho frío. Eso es verdad, mucho, mucho frío. Pero bien. Nuestra hermana Claudia está con penita. Se le murió el papá al esposo, el hermano Mauricio. Así que estuvimos orando por ellos durante la semana, pero partió anoche a las 4 de la mañana la hermana Claudia. Avisó por el WhatsApp del templo que el suegro había partido. Así que para que estemos orando por ellos y Amén. para que el Señor ponga paz en el corazón de ellos, ¿ya? Eso, Amén. hermanos, Amén. que por causa del COVID creo que fue. Pero Amén. creo que él tenía un cáncer al cerebro, ¿no? Me parece Sí, haber visto, tenía un cáncer al cerebro. Que me llamó sí. la atención el cáncer, que no es poco común, digamos. Sí, al cerebro, como... Espera un poquito, ahora estoy entrando acá. Ay, Dios mío, que me cuesta tanto usar esto, Viviana. Estoy tan viejita. Pero espera, No, pero es cosa de ir acostumbrándose nomás. ¿Sí? Uno va aprendiendo haciendo. sí, eso es verdad. Ahí está. Ya. ¿Cuántos habemos entonces? 7. 7 ya. Estamos listos para empezar entonces. Aquí. Ya. Ahora sí, ¿dónde están estos chiquillos? Vamos a ver. Estamos justitos ya. Vamos a empezar. Ahí estamos. Viviana, te tengo que buscar aquí donde dice Viviana. Viviana Escobar. Y te tengo que agregar con un clic. Documento, eso me enseñaron. Y dice, ay, espérame, Vivita, por favor. Espérame, hermano, y disculpen que no hayan mandado esto antes. Ah, Jesús, ahí está. Ahí va, Vivita. ¿Me lo vas a mandar por WhatsApp o por mail? Sé hacerlo por WhatsApp solamente. Ya, no, tranqui, será para abrir el WhatsApp entonces. Ahí está. Mientras tanto, conversemos, hermanos. Si recuerdan la clase de la semana anterior, la dio el hermano Luis. ¿Qué cositas estuvimos conversando? ¿Qué estuvimos aprendiendo sobre Jesús? ¿Recuerdan? Amén. Una parte era los nombres que si Dios tenía nombre, Sí. y la respuesta era que Dios no tiene nombre, que nosotros por naturaleza le ponemos nombre y vimos nombres en judío traducido al español lo que significa. Sí. El Shaddai, el Todopoderoso, el Amén. Erroi, el Dios que me ve, Shalom, el Dios de paz, Adonai, todos esos nombres. Amén. Eso. Amén. Nosotros necesitamos ponerle nombres a Dios de acuerdo a la experiencia que hemos vivido cada uno de nosotros con Él, ¿cierto? Entonces, para mí, Dios es mi pasión. Si supiera cómo decirlo en hebreo, lo diría en hebreo, pero Él para mí lo es todo, y sin Él, nada seríamos, hermanos. Bueno, hoy día vamos a comenzar a conocer un poquitito más de Dios, pero a través de Jesús. Lo que es Jesús para nosotros, los títulos y los nombres que Jesús tiene y por los cuales nosotros conocemos a Dios a través de Él, ¿ya? Así que le pediremos a nuestra hermana Vivi si puede iniciar nuestra clase con una oración. Amén, hermana Viviana. Amén. Amén.
Señor, en esta mañana, primero que todo, queremos agradecer el poder abrir nuestros ojos nuevamente este día. Y eso es un toque de tu amor y de tu misericordia para nosotros. Gracias por poder estar, Padre amado, en esta clase. Te pido por cada uno de los hermanos que están en esta sección, en esta clase, con el deseo de aprender, con el deseo de poder interiorizarnos cada día más de ti, de Jesús, de tu esencia, de tu vida, de tu ser, de lo que tú eres y de lo que haces por nosotros. Te pedimos tu bendición para nuestra hermana maestra, nuestra hermana Ivonne, que tu Espíritu Santo ponga las palabras en ellas, le recuerde todo lo que deba compartir con nosotros. Gracias por tu amor y por tu misericordia y tu favor derramado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Que el Señor nos bendiga y quede en nuestros corazones todo aquello que Él quiera que nosotros aprendamos, que quede aquí grabado, que se haga carne en nuestra vida su palabra para que podamos vivirla también. Y que al conocer los títulos que se le dan a nuestro Señor, a Jesús, podamos también comprender su misión, todo lo que Él hizo por nosotros, su amor y la misericordia que Él tiene por cada uno de nosotros, porque a través de Él y de los nombres que Él revela en su palabra, que permite que nosotros conozcamos a través de los evangelistas, a través de, qué sé yo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a conocer, ¿cierto?, a Dios mismo a través de Jesús. Amén. Dice la diapositiva que tenemos ahí por delante, dice, los títulos que se le dan a Jesús nos demuestran las riquezas escondidas en Él, el Hijo de Dios. Hay una gran variedad de nombres, hermanos, que se le ponen a Jesús, ya sea por parte de los evangelistas o porque Él mismo se los aplica a sí mismo. Amén. El primer nombre que nosotros utilizamos y el más conocido es Jesús. Amén, hermana Viviana. Jesús quiere decir Dios salva. Este nombre expresa la misión que tiene Jesús al hacerse hombre. Vino a salvar al hombre de la muerte y de la esclavitud del pecado, hermanos. Amén. Así que tenemos clarito en nuestro corazón lo que significa el nombre Jesús. Dios salva. Acuérdense que no me gusta mucho hacer las clases solitas, y si alguno quiere agregar algo, bienvenido, hermano, que sea un aporte para nosotros. Denme un segundito que voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, que me está saliendo un mensaje. Denme un segundo. Ningún problema, Vivi. ¿Nos avisas cuando estén listos? Sí, estamos. Ya. Ahí está. Ahí está. Entonces, decíamos que Jesús significa el Salvador. Amén. También tenemos que se le llama a Jesús Emmanuel en un texto de la Biblia, ¿cierto? Que significa Dios con nosotros. ¿Ya? Amén. Dios con nosotros significa Emmanuel. Sigamos, Vivita, con la siguiente diapositiva. Amén. Cristo como Cordero de Dios. Así fue nombrado por Juan el Bautista a orillas del río Jordán cuando él fue bautizado. Podemos buscar en Juan capítulo 1, el versículo 29, para los que tienen su Biblia a mano, y vamos a leer. Dice, con este texto nos vamos a encontrar bastante más adelante. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero nos vamos al versículo 29 que dice lo siguiente, el Cordero de Dios está presentado aquí en el Evangelio de Juan. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podemos comparar este texto, hermano, con Isaías, el capítulo 53, donde Jesús fue presentado
como el Cordero inmolado, como el Cordero de Dios que fue enviado, ¿cierto?, a dar su vida por nosotros. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó sobre Jesús, sobre él, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, hermanos, como un corderito, no abrió su boca, calladito, humilde, sumiso, sometido. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este Cordero de Dios que fue presentado por el Padre para que diera su vida por nosotros. Por esto Jesús tiene este nombre, el Cordero de Dios, y Juan lo reconoce cuando Jesús llega a bautizarse a orillas del río Jordán, lo reconoce como el Cordero de Dios que fue enviado, ¿cierto?, a dar su vida por nosotros. Esto tiene una connotación en el Antiguo Testamento, cuando el Señor al pueblo de Israel les dio las leyes de los sacrificios, que para que el hombre no anduviera tan cargado por sus pecados, por el mal que había hecho, él les dio la opción de venir una vez al año al templo, ¿cierto?, trayendo, de acuerdo a sus pecados, un cordero o una paloma para los que eran más humildes, o tórtolas para los que tenían menos cierto recurso para adquirir un cordero o criar un cordero. Traía este cordero y ponían su mano sobre la cabeza del cordero, y era simbólicamente, traspasaba uno los pecados al cordero, ¿cierto? Y este era sacrificado por nuestros pecados. La idea era que el hombre no siguiera pecando para que no hubieran tantos sacrificios, pero y descargarlo de su culpa, de sus pecados, simbólicamente. Pero bien sabemos nosotros que eso se transformó en una carnicería, ¿cierto? Pero Jesús, el Cordero de Dios, dio su vida una sola vez y para siempre por todos nuestros pecados. Amén. 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 La siguiente diapositiva, hermana Viviana. Así que ya tenemos a Jesús como el Salvador, tenemos a Jesús como el Cordero de Dios, y ahora tenemos a Jesús como el profeta. Amén. Hay algo ahí delante del pero se distingue igual abajo, Vivi, sí, así que no te me preocupes. aparece, sale y se borra. No estoy tratando de saber qué es, pero No te sé. preocupes, no te preocupes, Ya. porque igual se alcanza a ver lo que está escrito, ¿ya? Así que dice, Jesús fue el profeta esperado. Jesús conocía muy bien lo que había en el corazón del hombre. La profecía, hermanos, antiguamente era entregada de parte de Dios al hombre para ser entregada, ¿cierto?, a su pueblo. Jesús recibió directamente él de Dios su Padre, y como él era Dios, ¿cierto?, conocía todo en su omnisciencia, en su sapiencia, ¿cierto? Él tenía conocimiento de todas las cosas. Conocía lo que había en el corazón del hombre. Con sus profecías demostró que él era el enviado de Dios y que él era Dios. Miren, hay muchos ejemplos en la Biblia donde nosotros encontramos a Jesús conociendo, ¿cierto?, lo que había en el corazón del hombre. En el caso de la mujer samaritana, conocía toda su vida,
sabía lo que ella había hecho, conocía cuántos maridos había tenido, ¿cierto? Conocía la intención, por qué ella iba solita a esa hora al pozo a buscar agua, ¿cierto? En un horario en que no iban las demás personas. Sabía la necesidad que había en su corazón, conocía la necesidad que había en Samaria de él, del conocimiento de él, que esa gente necesitaba beber una agua que lo dejara satisfecho, ¿cierto? Esta agua de vida que nosotros bebemos, que Jesús, el conocimiento de Jesús, su palabra, y que nos da vida. Él conocía la necesidad de aquella mujer. En Lucas 9 conocía las murmuraciones que había en los principales, en los sacerdotes, en los fariseos, cuando él había sanado al paralítico. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, disculpen que repita la palabra, cuando Natanael viene a él y Jesús le dice, tú eres un verdadero israelita, te vi cuando estabas bajo la higuera. O sea, Jesús tiene conocimiento previo de todas las cosas, hermanos. A este tipo de profeta nos referimos con Jesús como profeta. No aquellos, ¿cierto?, a los que Dios le entregaba un mensaje y ellos iban de pueblo en pueblo, o al pueblo de Israel a entregarle este mensaje, sino que como el conocedor de todas las cosas. Amén. Amén. Hermanos, por favor, necesito Amén, que amén, amén. eso, que si se va entendiendo lo puedan comunicar, Amén, o si tienen hermana. alguna duda, eso. Amén, hermano Álvaro. La siguiente diapositiva dice que Jesús es el Mesías. Él es el enviado de Dios. El pueblo de Israel por años, hermanos, esperó a este Mesías, lo ansiaba, pero ellos esperaban no un enviado de Dios, más bien un político nacional, alguien como el enviado de Dios, como el rey David, que fuera un gobernador, un rey, que los sacara a ellos de la esclavitud. Nunca esperaron a este Mesías, a Jesús, con la misión que él venía, nunca se lo imaginaron. Por eso lo rechazaron, hermano, porque ellos no esperaban al Cordero de Dios que viniera a dar su vida por ellos, sino que esperaban a un guerrero, a un político que luchara con ellos y lo transformara a ellos en una gran nación. Yo puse un recuadro ahí, dice que en los años previos al nacimiento de Jesús existía en Palestina una espera mesiánica muy fuerte. Alguien vendría de parte de Dios para inaugurar una nueva época de libertad y prosperidad. Pero en Jesús se cumplen todas esas esperanzas, pero no de la manera que ellos lo esperaban. Amén. Jesús nos vino a libertar, hermanos, de nuestros pecados, de la esclavitud de nuestros pecados. Y podemos ver que todas las veces que Jesús sanó a muchos enfermos, siempre se preocupó primero de ver cómo estaba su alma, cómo estaba su corazón, lo libertó de sus cargas, de sus pecados, y luego sanó sus cuerpos. Amén. Porque lo que Amén. Jesús vino, el trabajo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra fue librarnos de nuestros pecados, ¿cierto? De la esclavitud de nuestros pecados, para darnos vida, vida nueva, vida en abundancia en Cristo, vida en Él, y volver a enlazarnos con el Padre, volver a unirnos a Dios, porque el pecado nos apartó de Dios, más el sacrificio que Jesús hizo por nosotros nos vuelve a Dios, hermano. Por eso Él dice que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna en Dios. Y la vida eterna es que conozcamos a Dios. Amén. Así que ese Mesías que esperaba el pueblo de Israel no era el que ellos esperaban. Ellos se sintieron decepcionados. De hecho, lo rechazaron y lo llevaron hasta la muerte porque no era el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un libertador político que hiciera de ellos una nueva nación. Pero este enviado de Dios vino, pero para darnos vida en abundancia, vida espiritual, en otro sentido, no como ellos la esperaban. Amén. ¿Se entiende que Mesías significa el enviado de Dios, pero para nosotros, para librarnos de nuestros pecados? Hijo de David, me encanta
este texto, este título que se le da a Jesús, que más bien él nunca se lo aplica espontáneamente. Jesús de sí mismo no dice yo soy el hijo de David, porque en ese tiempo, en el tiempo en que Jesús estuvo por acá en la tierra, el nombre hijo de David tenía una connotación más bien política, más bien ese rey esperado que venía a librarlo, en lo que decíamos anteriormente, de la esclavitud de Roma. Ellos esperaban que viniera alguien como David a ser rey de ellos, ¿cierto? Y hacer de ellos una gran nación. Pero Mateo 21, si lo podemos buscar en nuestra Biblia, déjenme buscarlo yo también acá, Mateo 21, el versículo 9. La entrada, ¿cierto?, triunfal de Jesús a Jerusalén, la gente grita. La gente que iba, cuando Jesús entra a Jerusalén, la gente va gritando delante de él, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esa misma gente, hermano, que estaba aclamando a Jesús cuando él tuvo su entrada triunfal en Jerusalén, esa misma gente después estaba pidiendo que fuera crucificado. ¿Por qué? Porque ellos se decepcionaron. Ellos pensaron que, como se los decía anteriormente, venía este hijo de David como rey, como su libertador. Pero no pensaron, no sintieron, no entendieron, hermanos, estaban cegados a que la salvación que Jesús traía era muy distinta a la que ellos esperaban. ¿Ya? También hay otro texto en la Biblia donde hay el ciego Bartimeo, ¿cierto? Está en la orilla pidiendo limosna, ¿cierto? Y cuando siente que viene Jesús de camino, empieza a gritarle, se para, dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero un poquito, perdón, hermanos, que saqué el perro que estaba metiendo mucha bulla. Entonces, hijo de David es un título que le dan la gente a Jesús, ¿ya? Él no se lo aplica espontáneamente a él, pero tampoco lo niega cuando otros lo hacen. ¿Por qué no se lo da a sí mismo? Porque para el pueblo en ese momento tenía un gran trasfondo político. ¿Amén? ¿Se entendió, hermanos? Amén. Amén, amén. No quiero hablar solita, a veces me siento hablando sola, pero sé que no están ahí, que yo no lo logro ver acá en la pantalla. Amén. Amén. Lo escuchamos atentamente. Amén, hermano. Amén, amén, hermano. Amén. Ahora viene el siguiente título y este es el que más me gusta porque tiene un sentido de humildad y es el único título con el que Jesús se nombra a sí mismo. Jesús jamás se dice, yo soy el Hijo de Dios, ni anda ni por aquí ni por allá, proclamándolo a los cuatro vientos, ¿cierto? Nunca va a escuchar usted de la boca de Jesús que Él diga así, que Él es el Hijo de Dios. No. Tampoco lo va a escuchar que Él dice que Él es hijo de David, ¿cierto? O que Él es el Mesías. Jesús, al contrario, cuando la gente le decía el Mesías, él y lo reconocían como Mesías, Jesús los mandaba, ¿cierto?, a que estuvieran calladitos, que no se lo dijeran a todos todavía. ¿Por qué? Porque Él sabía cuál era el deseo de la gente de ese tiempo. No lo esperaban como el que vino, humilde, como el Cordero de Dios para dar su vida por ellos. No lo esperaban así, hermano. Así que Jesús se hace llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Mire, tiene varios sentidos, como yo le puse ahí en la diapositiva. Primero, en clara referencia a Daniel capítulo 7. Me gustaría que lo buscaran para que sepamos de qué estamos hablando. Daniel capítulo 7 para los que tienen su Biblia a mano. Daniel 7, yo también lo estoy buscando acá, ¿ya? Amén. Amén. Daniel capítulo 7, el versículo del 9 al 14 vamos a leer. 7 del 9 al 14, acá lo encuentro. Dice lo siguiente. Aquí Daniel, hablando, ¿cierto? Dice, estuve mirando
hasta que fueron puesto trono, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. ¿De quién creen que están hablando aquí? Daniel, hace mucho, casi 600 años antes de que Jesús naciera. ¿De quién están hablando aquí? De Jesús, De hermano. Jesús. Amén, este es el Hijo de Hombre, ¿cierto? Que se le dará dominio, ya le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los reinos, naciones y lenguas les sirvamos. Su dominio es eterno, que nunca pasará. Amén. Y este título que Jesús se da a sí mismo como Hijo de Hombre hace referencia también a esta profecía que fue entregada de parte de Dios a David, cuando le mostró las cosas que habían de suceder, perdón, a Daniel, y Daniel no las entendió porque fueron selladas para él. Pero en este tiempo, hermano, en que las cosas ya sucedieron, en que las cosas ya nosotros estamos viendo cómo están pasando, estas profecías fueron abiertas y nosotros las podemos comprender. Sabemos de quién se está hablando. Amén. Dice, el Hijo del Hombre es preexistente, hermano, proviene del cielo y aparece junto al anciano de días en la nube. Amén. Segundo, Jesús, hermano, emplea este título de Hijo del Hombre 82 veces durante su ministerio. Su misión es redimir al hombre, perdonar sus pecados. Por un hombre, por Adán, entró el pecado al mundo, ¿cierto? Pero por un hombre santo, puro, sin pecado, Jesús, nosotros seremos redimidos de nuestros pecados. Amén. Somos redimidos, no digo seremos, somos redimidos. Amén. Y tercero, Hijo del Hombre, por ser verdadero hombre, hermano, 100% hombre, 100% Dios, el más extraordinario de todos los hombres, que sufrirá todo tipo de humillaciones por causa de nosotros. Todo lo que nosotros podemos leer o leímos recién en Isaías 53, todo esto Jesús lo vivió como hombre. Fue humillado, fue abofeteado, fue escupido, fue azotado, fue herido por nuestras transgresiones. Amén. Este título une la función de Hijo del Hombre con la del siervo de Jehová. Amén. Amén, hermano. Siguiente diapositiva, amén. Hermana Viviana. Espérame, que me pasó algo extraño aquí. Ay, me pasó algo extraño. Ahí está. Siguiente diapositiva. Amén. Como maestro, Jesús fue llamado maestro por la gente que le seguía, por la gente que estaba alrededor. Él siempre enseñaba en las sinagogas, en los patios del templo, ¿cierto? Pero también le gustaba mucho enseñar al aire libre. Vemos a Jesús enseñando, por ejemplo, subido en una barca, lo vemos en un monte, ¿cierto? Lo vemos en las plazas, lo vemos en el camino.
y él enseñaba a todo el pueblo, sin distinción. Él no era como los maestros de ese tiempo que escogían a sus discípulos y los discípulos andaban con su maestro, prácticamente vivían casi con él, sino que él tenía la libertad de enseñarle a todo el pueblo sin distinción alguna. La forma de enseñar que Jesús tenía era a través de proverbios, que lo vemos muchas veces enseñando a través de parábolas, a través de semejanzas, etc. Podemos ver en Mateo 5, ¿cierto? Cuando él les da el sermón en el monte y enseña muchos principios y muchas bienaventuranzas a toda la gente que estaba alrededor de él. Era más bien esta gente la que llamaba a Jesús maestro, porque sus discípulos le llamaban Señor. Señor y maestro. Pero generalmente eran los que venían de afuera los que se referían a Jesucristo como maestro. Él es nuestro maestro, hermano. Él nos enseñó los principios del reino de Dios y nosotros tenemos mucho que aprender de él. Nosotros debemos ser discípulos de Cristo. Amén. Y hacer de otros también discípulos, porque esa es la misión que él nos dio. Ir por todo el mundo, ¿cierto? Predicando el evangelio, ¿cierto? Y haciendo discípulos, enseñándoles a la gente todo lo que él nos enseñó y bautizándolos también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que este título que tiene Jesús como maestro, eso fue él, ese fue su ministerio, enseñarnos. Eso fue parte de su obra, que nosotros entendiéramos el propósito que Dios tiene con todos nosotros en nuestra vida. Y lo hizo a través de su vida, a través de su palabra, a través de su enseñanza. Amén. La siguiente diapositiva, hermana Viviana, que tiene que ver con lo que yo le estaba diciendo recién. Señor significa que Él es superior a todos, que Él es dueño de todo, que Él es nuestro amo, hermano, de condición divina. Son los discípulos los que se refieren a Jesús como Señor. Él tiene toda la autoridad sobre todos nosotros, sobre todos nosotros. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes y el Señor de señores. Amén. Él es el Señor de todo. La siguiente diapositiva, hermana Viviana. Jesús como Hijo de Dios. Jesús, al presentar al Padre, indirectamente se revela a sí mismo como Hijo, en un sentido único y trascendente. No es que Jesús busque su gloria al revelarse como Hijo, jamás lo hizo, hermano, sino que al revelar la gloria del Padre, inevitablemente revela la suya propia. La relación única, hermanos, entre ambos la presenta mediante un conocimiento mutuo. Jesús se refería a su Padre como a su papito. Había una relación íntima. Jesús no hacía nada sin considerar al Padre en todos sus caminos. Siempre sus discípulos lo vieron, siempre buscando tener comunión con su Padre. Dice, Jesús, ¿cierto? Tiene una relación única con Dios, un conocimiento mutuo, un amor exclusivo mediante la unidad de ambos en las cosas que hacían. Eso hace que los dos sean una misma cosa. De este modo, quien honra al Padre, honra también al Hijo, dice Jesús. Y quien ve al Hijo, ve de igual forma al Padre. Quiero que abramos nuestra Biblia en Juan, capítulo 1, que ya lo habíamos leído anteriormente, pero para que podamos corroborar, ¿cierto? Toda la relación que Jesús tenía con Dios. Juan, hay muchos capítulos, hermanos, que hablan de esta relación que Jesús tenía con Dios. Muchas veces los discípulos se quedaban observando y mirando cómo Jesús siempre estaba orando y clamando. En cualquier momento él no tenía un momento específico para buscar a Dios. De madrugada se apartaba del camino, mientras sus discípulos iban a hacer otras cosas, él se apartaba para orar. En todo momento dice que Jesús buscó a Dios.
Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a pasar al siguiente versículo, ahí mismo en el capítulo 1, que es el versículo 18. Perdón, el versículo 18. Ya, el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, era el versículo 14, me equivoqué al ponerlo ahí, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Ese era el versículo 14, me había equivocado en ponerlo, hermanos. Ya. Entonces estábamos diciendo, que se me perdió aquí, ahí está, ¿cierto? Que Jesús no se menciona a sí mismo como hijo de Dios, pero cuando otros le dicen, ¿acaso eres tú el hijo de Dios? Jesús corrobora esa afirmación cuando fue interrogado por los principales, ¿cierto? Y le dicen, ¿acaso tú eres el hijo de Dios? Jesús corrobora esa información diciendo, tú lo has dicho. O sea, él a sí mismo no anda diciendo como que él es el hijo de Dios, pero él es el hijo de Dios y al honrar al Padre, como leíamos anteriormente, inevitablemente también recibe la honra que es del Padre, ¿cierto? ¿Y quién ve al Hijo? Cuando le preguntó, sus discípulos le dijeron, muéstranos al Padre. Y él les dijo, pero ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Y aún no se han dado cuenta, ¿cierto? Amén. Entonces, Jesús como Hijo de Dios, hermano, en todo su ministerio sobre la tierra, él mostró esta unidad que tuvo con su Padre. ¿Mm? Amén. Quisiera, hermanos, que pudiéramos hacer una conclusión del tema y hay muchos otros nombres también que nosotros podemos conocer a Jesús como el pan de vida, que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿cierto? Como la luz del mundo, como el camino, la verdad, la vida, ¿cierto? Hay muchos otros nombres con los que podemos conocer a Jesús. De hecho, estudiando, hay más de 190 formas o nombres o títulos que se le dan a Jesús a través de la Biblia. Y esperemos un poquitito para encontrar. Esperemos un poquito. Ahí está. Esperemos un poquito. Ahí está, ¿cierto? Ya. Jesús, Cristo, Señor, Maestro, el Verbo, Hijo de Dios, Hijo del hombre, Hijo de David, Cordero de Dios, el primer Adán, o sea, el nuevo Adán, segundo Adán, postrer Adán, ¿cierto? La luz del mundo, el Rey de los judíos, Maestro, Rabí, que significa lo mismo, ¿cierto? Podemos conocer a Jesús como el pan de vida, como la luz del mundo, como la sal del mundo. Encontré pero infinidad de formas, rey, sacerdote, profeta, sumo sacerdote, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Espérenme, hermanos, tengo pero una infinidad de nombres que podemos encontrar a través de la Biblia, como abogado, Él es nuestro abogado, como Dios admirable en Apocalipsis, como el Alfa y la Omega, como el Amén, el amado,
amigo de pecadores, muchos lo nombraron así, como un ángel, otros lo El vieron. Shaddai. Sí, el Shaddai, también esos nombres le corresponden a Jesús porque Él es Dios, amén, como el buen pastor, hermano. Él se presentó a sí mismo como el buen pastor, como la vid verdadera, el brazo de Jehová, cabeza del ángulo, piedra angular. Uf, hermanos, si supieran, habría hecho un tremendo PowerPoint, ¿cierto? Estudiando los nombres de Jesús, como el hijo del carpintero, como el cetro, como la consolación de Israel, como consejero, consumador de la fe, el Cordero, ya lo habíamos visto, como el Cristo, el Señor Jesucristo, como le nombra Pablo, el escogido de Dios, el enviado de Dios, el Hijo del bendito. Hermano, pero hay más como 190 nombres de Jesús que podemos estudiar en las Yo soy el que Escrituras. soy. Yo soy el que Yo soy. soy el que soy. Sí, hermano, eso lo tengo como para la otra clase, pero es uno de los nombres que más me ha impactado de Jesús, Principales. porque ahí es igual al Padre. Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es el gran yo soy, el principio y el fin, el preexistente, el que siempre ha sido, el que fue, el que es y el que será, el que vino y el que vendrá. Amén. Así que, Jehová, el poderoso en batalla, también es su nombre. Jesús, el hijo de José, Jesús Nazareno, ¿cierto? El eterno. ¿Perdón? El No lo alcancé a eterno. escuchar. Jesús el eterno, Jesús nuestro juez, hermano, nuestro justificador, nuestra sabiduría, nuestro amado, nuestro esposo en Cantar de los Cantares, ¿cierto? El príncipe de paz, el sumo sacerdote, nuestro profeta, fue el cuarto hombre en el horno de fuego. ¿Se acuerdan de esa historia? Amén. El león de El Judá. cuarto hombre, ¿cierto? En el horno de fuego. El que bautiza en el Espíritu Santo, el que lleva nuestra carga, nuestro Salvador. ¿Qué más? Él es el rey. El león de Judá. El león de Judá. Amén. Nómbrenme algunos de ustedes que se me esté escapando. Ya lo dijo todo, pues, hermana Ivonne. El sol de justicia, ¿cierto? La estrella del amanecer. Amén. Él lo dije casi todo, hermano, tiene toda la razón. La simiente de la mujer, el Cordero Pascual, nuestro sumo sacerdote. ¿Se acuerdan de este? La columna de día. La nube de El día. poderoso de Israel. Amén. ¿Cuál? No le escuché, hermano Claudio. El poderoso de Israel. El poderoso de Israel. La rosa de Sarón. Amén. Y así, hermano, pudiéramos estar leyendo, pero en todo, no hay libro en el que no se hable de Jesucristo, ¿cierto? Con un nombre, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el alfa, el omega, el principio y el fin, el Señor, el todopoderoso, el primero y el último, el santo, el verdadero, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de toda la creación. Como dijo el hermano, el león de la tribu de Judá. Amén. Y hay muchos más, pero creo que estos, los que hemos aprendido hoy, nos han enseñado un poquitito más de quién es Jesús, de su misión, de lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Uno de los que más me ha impactado es el Cordero de Dios, que Él, sabiendo desde su nacimiento, desde siempre, lo que le esperaba, el único momento de quebranto en que lo vimos así como sufriendo, dolido, fuerte, como
con una crisis, por decirlo así, fue en el huerto cuando sus lágrimas, ¿cierto?, parecían gotas de sangre, y él le decía al Padre que si podía pasar de sí esa copa, ¿cierto?, pero que no se hiciera su voluntad, sino que se hiciera la voluntad del Padre, ¿cierto? Entonces pudimos conocer a Jesús 100% hombre, como lo muestran estos nombres, y también como 100% Dios. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, hermano? Quisiera que, si alguno quisiera aportar algo, preguntar algo, conversar, pudiera hacerlo en este momento. Amén. Nuestro Salvador, estoy leyendo algunos chats. Amén. Amén, hermano. ¿Estamos bien entonces? Estamos bien entonces. Miren, primera vez que terminamos tan temprano nuestra clase. Hermana Ivoncita, Sí. tú mencionabas, ¿cierto?, que tiene muchos nombres, lo que Amén. nosotros podemos identificarle. Y yo creo que de alguna u otra forma en nuestras vidas hemos experimentado aquellos nombres hechos realidad en nosotros, ¿cierto? Así Que es. Él es nuestro Salvador. Yo me acuerdo, o sea, cuando tú mencionabas que Él decía papito, claro, la expresión Abba Padre, esa expresión Abba es una expresión que se utilizaba mucho de intimidad, ese es el papito, Abba Padre es papito. Entonces, yo digo, cuando nosotros tratamos al Señor, le decimos papito, esa cercanía de saber que es nuestro protector, quien nos provee, Amén. ¿cierto? Quien busca nuestro bienestar, pues un padre, ¿qué es lo que siempre busca para sus hijos? O lo que siempre debería aspirar, ¿cierto? A buscar esa protección, esa seguridad. Entonces, yo creo que todos esos nombres que tú has mencionado, todos de alguna forma en nuestras vidas hemos visto ese Dios consolador, ese Dios de misericordia, ese Dios que nos ha abrazado en los momentos difíciles, ese Dios que nos da la fortaleza. Entonces, son expresiones que se hacen vida en nosotros. No por nada tienen esa significancia, digamos, no por nada tienen ese nombramiento, ¿no? Porque en cada uno de ellos nosotros podemos ver al Señor obrar en nosotros. Amén. Y una de las que sí Jesús nombró de sí mismo, él se hizo nuestro amigo. Vosotros, dice, ya no sois mis siervos, vosotros sois mis amigos. Y soy mis amigos, bueno, si hacéis lo que yo os mando, dice Jesús, pero lo que Él nos manda es para nuestro bien, es para nuestro propio bienestar. Entonces, dice que no hay mejor amigo que aquel que da su vida por los amigos, ¿cierto? Y Él dio su vida por nosotros. Entonces, Jesús es nuestro compañero, como alguien dice por ahí, nuestro compañero de viaje, es nuestro Salvador, nuestro Padre, nuestro sanador, nuestro proveedor. Hermano, cada uno de nosotros también aquí le va a dar el nombre con la experiencia que a uno le ha tocado vivir. Es mi sanador, es mi compañero, es mi rescatador. Yo les decía la semana pasada, Él es mi rescatador. Si no hubiese sido por Él, no sé qué sería de mí, no sé qué sería de usted, hermano. Nuestro consolador. Estamos viendo nosotros que siempre estamos dando palabras de consuelo a otros hermanos, pero ¿quién es el mejor consolador? Él es el que pone paz en nuestro corazón. Él es el que nos levanta, el que nos alienta, el que nos fortalece. No sé, hermano José, ¿qué quisiera decirnos usted? Ay, que nos está mirando. Cuéntenos su experiencia con respecto a Jesús, nuestro Señor. Tiene muteado su micrófono. ¿Ahí? Todavía está muteado su micrófono. Ahí Ahora sí. sí. Sí, Ya. ahora sí, hermano José. Cuéntenos. Primeramente les saludo en el nombre de Jesús a todos mis hermanos. Amén. Y bueno, está muy interesante la enseñanza y para beneficio de todo el pueblo de Cristo. Hay cosas hay nombres que no los conocía, pero con esta enseñanza me quedó muy claro la semana pasada
Amén. Y ahora, los nombres que se le daban a Dios, y ahora se completó los nombres que se le da a Jesús. Amén. Y bueno, soy un agradecido de Dios porque un día más de vida me ha concedido y me tiene con vida, mi familia, con salud. Y Amén. estoy cada día aprendiendo de su palabra, que eso enriquece mi vida espiritual. Amén. Así que saludo a todos mis Am- hermanos y sigamos esta campaña. Amén, Gracias. hermano. Estrellita, ¿tú quisieras compartirnos algo con respecto a tu experiencia con los nombres de Jesús? Que Él es todo, su palabra, como decía Vivi, también me sumo, Él es todo, es misericordioso, es amor, es paz, es fortaleza, y es bonito saber que todos son nombres, sí, pues en algún momento se reflejan en nuestra vida, porque Él nos llena todo, cualquier proceso que estemos pasando de felicidad, angustia, Él se transforma en nuestra vida y llena todo. Para mí es como, es todo, todo lo que tú dices, cada nombre que Él tiene, Él es todo, pues todo lo que podamos buscar o queramos sentir, Él es todo, para mí es todo, mi todo. Amén. Hermana Minta, ¿quisiera usted compartirnos su experiencia con Jesús? Amén, hermana Minta. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Sí, para mí Jesús es, como puse ahí en el WhatsApp, es todo Sí. porque realmente vivimos cada día con tanto problema y todo, pero Él siempre, el Espíritu de Él siempre está con nosotros. Amén. Y para mí es todo, 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 todo. Y sin Él Amén. no seríamos nada, en realidad. Así es. Amén. Así es. Amén, hermana Minta. Daniela, cuéntanos tú, abre tu micrófono. Queremos escucharte. Aló. Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué te puedo decir? Él es nuestro único refugio. Nuestro refugio. Sí, en un Amén. mundo tan lleno de maldad, tan oscuro. Creo que sí, de verdad, es nuestro único refugio. Así Él es es. todo. Ujú. Amén. Eso, Amén. Gracias, Dani. Hermano Álvaro. hermanita. Voy. Ahí Nada, viene. todo para mí, para nuestros hermanos, es todo nuestro Señor, porque como yo siempre lo digo y siempre lo recuerdo, que yo tuve una fea caída, pero estoy respaldado y reconocido que está mi Señor siempre ahí cuidándome, protegiéndome. Entonces eso es lo mejor, lo grande, lo orgulloso de estar con mi Señor siempre. Eso. Amén. Como Amén, dice el hermano Salmo Álvaro. 46, ¿verdad? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué Amén. maravilloso sentir que para lo que sea, el Señor Sí. está. En Amén. todo. En Amén. todo. Amén. Momentos buenos, momentos malos, pero Él está. Él siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a dejar. Amén. 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 Así que, hermanos, hágalo en su casa, tenga siempre ahí un espacio ahí, lo tiene en su corazón, pero téngalo también en su mesa, téngalo en su dormitorio. Yo cuando voy al baño también va conmigo al baño, al patio, a la calle, a comprar donde el vecino, donde sea que usted vaya, hermano. Cristo está con usted, Cristo está en nuestra vida, en nuestro corazón, va a nuestro lado caminando con nosotros. Nunca se sienta solo, amén, porque como decían nuestras hermanas, es nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestro compañero en el camino, amén, amén. Vamos a terminar nuestra clase y vamos a hacer una oración, amén. Sí, nos queda Padre un amado, minutito. amén, amén. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Podemos orar? ¿Sí? Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por amarnos, por bendecirnos, Señor, por revelarte a nuestra vida, por mostrarnos, Señor, todo lo que tú eres para nosotros.
Gracias, Señor, por habernos permitido conocerte. Gracias, Señor, por bendecir a mis hermanos, por ser refugio para ellos, consuelo, aliento, Señor. Gracias, mi Dios, por bendecirnos en el nombre de Jesús. No sé qué más decirte, estoy feliz de que seas nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro consolador, que seas todo para nosotros. Y eso es plenitud en nuestro corazón, Señor. Gracias. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. De verdad que no sé qué decirle. De verdad que es todo para nosotros. ¿Qué más podemos agregar a esto? Amén. Amén. Amén, Amén. hermano. Hermana Ivonne, Con ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Amén. Nos van quedando poquititas para terminar el discipulado 1. Después pasaremos al discipulado 2. Amén. Parece que Claudito iba a decir algo o estaba... Pues, Claudia, ¿vas a hay, decir hay algo? algo, sí, hay una alabanza muy bonita de Alex Campos ¿Ya? que dice, que me gusta mucho, que refleja mucho lo que pasó en mi vida. Dice, no entiendo tanto amor, tú me amaste aun siendo yo un pecador. Amén. O sea, por todo lo malo que uno a lo mejor, yo lo hablo en mi lado personal, a lo mejor lo malo que hacía, nunca pensé que Dios me iba a amar. Porque a veces uno se siente como solo en su mundo y nunca espera que Dios haya fijado su mirada en uno. Así que Amén. eso es muy bonita esa alabanza y me gusta esa estrofa que dice, no entiendo tanto amor, tú me amaste aun siendo yo un pecador. Y lo saca del lodo cenagoso, y lo limpia. Después depende de cada uno de nosotros seguir su camino. Estropajo humano limpió, éramos. lo rescató. Amén. Estropajo humano me sentía yo. Y él me hizo un nuevo paño, nueva tela, de seda. Lino fino. Amén. My God. Of course. Amén, hermana. Gracias por la clase. Estuvo muy, muy linda, hermana Ivonne, Muy hermana Vivi. Gracias. Sí, gracias a todos por estar. Que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos entonces en la próxima clase.